primero que debo decirte que el mayor porcentaje de yo haber tenido esas oportunidades es por haber sido un venezolano que se activó por su país en una época distinta de Venezuela, cuando Venezuela gozaba de un gran prestigio universal. Yo he dicho muchas veces que cuando yo me sentaba en el Consejo de Seguridad y veía el letrero de Venezuela, cada vez que me sentaba sentía un orgullo que se me reventaba el corazón. Y no estoy exagerando. Yo sentía que estaba representando un país digno, libre, que luchaba por las libertades de otros países, los derechos de otros países. Y realmente, incluso hablando de ahora, me emociona pensar en eso. Entonces, el hecho de haber sido venezolano de esa nación, reconocida en el mundo como promotor de la paz, etcétera, es la que me ha permitido llegar a todos esos lugares. Ahora, efectivamente, yo por ejemplo en la Cámara de los Comunes dije, mire, aquí del Parlamento Británico, aquí que es el origen de la democracia del mundo, yo quiero que haya un eco de los nombres de los policías venezolanos. Y los nombré uno a uno, no solamente a los 3 comisarios, sino a los otros 6 policías metropolitanos. Hice lo mismo con la jueza Fiuni, y le dije, mire, imagínese un país donde el jefe del Estado, por televisión, sentencia a una jueza 30 años, y le dice, mire, y dele gracias a Dios, que porque en la época de Bolívar la habrían fusilado. Hablé del capitán Gebauer, preso, secuestrado también por el jefe del Estado. Peña Esclusa, secuestrado también, es un preso político, a pesar de lo que se imagina, dice, claramente con una gran ignorancia la canciller española nueva, otro preso político. Y tú mencionabas algo que yo recordé nuevamente, que es la causa de los trabajadores petroleros. Sí. Los venezolanos han olvidado ese tema. Lo hemos olvidado. Ese es casi el equivalente a un genocidio. Mira, fueron 100.000 personas humilladas, maltratadas, mujeres tiradas a la calle, les quitaron sus pólizas de seguro de las escuelas. Ese es el acto en el cual se seleccionó un grupo para martirizarlos. Yo estoy ayudándolos a ellos en el tema de su denuncia en la Organización Internacional del Trabajo. El otro tema es Franklin Brito. ¿Me permite que te diga algo de Franklin Brito? Sí, por favor. El día que murió Franklin Brito, yo estaba en la República Dominicana y me entrevistó la televisión colombiana, Claudia Gurusate, y a la hija de Brito aquí en Venezuela. Y yo dije, estoy triste por la muerte de Brito, pero estoy mucho más triste que los venezolanos en general no han advertido que Brito no murió por defender un pedazo de tierra. Él defendió por dar una lección de solidaridad, de dignidad y de valentía a los venezolanos en defensa de los derechos. Yo vi, por cierto, parte de los diarios de Brito. Brito tenía una imagen de este tema que era mundial, es increíble. Él estaba pensando que en el mundo era necesario dar demostraciones de valor, de dignidad, de defensa de los derechos. Y yo pienso que la indiferencia de los venezolanos está casi por matar por segunda vez a Brito, que yo creo que en la historia que yo conozco de Venezuela nunca he visto un gesto similar. O sea, yo tuve esa gran oportunidad y lo hice también en la Universidad de Oxford, lo hice en Canning House y lo hice en la televisión y lo seguiré haciendo, porque yo creo, por cierto, estuve el domingo visitando al capitán Gebauer en Ramo Verde y también vi al general Baduel también en Ramo Verde. Luego me enteré que otros de los policías estaban en el 5º piso y lamentablemente me enteré al haberme ido, pero mi próximo viaje lo voy a hacer. Muy bien. Embajador, hacemos un corte y ya regresamos con más de sus buenas noches. Señores, señores, buenas noches. Bueno, y a esta hora hacemos un nuevo contacto con nuestro... Era de llamar a Diego Arria embajador. Es que hay un principio diplomático universal que reza que una vez embajador, siempre embajador. Siempre eres embajador, siempre, así es. Pedro Luis. Buenas noches, ¿cómo están? Señores, señores, buenas noches. Seguimos, amigos, con el embajador Diego Arria Salicete en el estudio. Buenas noches. Nada, comentando acá de esa terrible, triste frase del presidente de la República que dice que hay que rezar, prenderle velas a los santos para que la oposición, para que los factores democráticos no ganen en el 2012 porque ay. Es decir, una amenaza contundente a la población. La guerra vendrá. Saldrán a defender. No sé si se eligió democráticamente, no entiendo cuál es el asunto, pero en todo caso, eso habla de la manera de ejercer el poder del hombre que ocupa Miraflores. No le gusta que lo digan, pero una suerte de yo el supremo de Rojas Bastos en el siglo XXI. Y lo peor es, embajador, que los otros componentes del Estado, los otros poderes, bueno, se hacen la vista gorda, hacen caso omiso, no hacen sino lo que el comandante supremo dice. De hecho, la magistrada Luisa Estela Morales
la inefable Luis Estela dice que el poder, que el Estado es uno solo, que esa separación de poderes es una teoría que debe caer en el pasado, que ahora... Y frente a eso se generan, bueno, complicidades, se generan situaciones que uno dice, cuando llegue el momento de poner en el tapete todos estos desmanes que se han cometido, todos estos atropellos a la Constitución Nacional, el hecho de que uno sienta que el presidente gobierna para un sector del país, aquel que le es absolutamente sumiso, aquel que entiende, que dice amén a todo, que es incapaz de criticar, pero los que son críticos, los sectores que, como estamos en una democracia, tenemos derecho a decir lo que pensamos, entonces somos tildados de oligarcas, de peones del imperio, de hijos de bárbaros, de George Bush, es decir, todas las cosas y los epítetos por ponerle a algunos simpáticos, no ponerle a algunos los insultos que nos dan. ¿Cómo queda el tema eso frente a las responsabilidades que en el futuro tienen que cargar los ciudadanos, los funcionarios públicos que en este momento se hacen la vista gorda frente a todo esto? Desde hace ratico tú me hacías una pregunta que tiene que ver con las instancias internacionales. Sí. Yo he dicho que el jefe del Estado un día estará más solicitado por instancias judiciales internacionales que el general Manuel Noriega de Panamá. Caramba. Que tuvo bastantes. Y que las pruebas principales, el testigo principal contra el jefe del Estado será el propio jefe del Estado. ¿Cómo es eso? Porque diariamente lo comunica, lo dice. Él no engaña a nadie. Los venezolanos, si quieren engañarse, es un problema nuestro. Pero él nos amenaza. Él ha hecho algo. Esta tarde hablaba yo con un amigo que me preguntaba si yo creía que había una muestra de apartheid en Venezuela. Y dije, sí, efectivamente la hay. ¿Y por qué la hay? Porque la ha consagrado el propio jefe del Estado. El último sitio donde hubo apartheid fue en Sudáfrica. En ningún otro país que yo conozca en el mundo, un jefe del Estado se le ocurre segmentar a su propia población de esa manera. Y ahora incluso cuando son minoría pretenden segmentar a lo que sería la mayoría. La diversidad de los delitos en que ha incurrido el jefe del Estado lo hacen candidato a tantas opciones. Por ejemplo, nosotros hemos estado estudiando varias de las opciones y en el fondo son tantas que tenemos que concentrarnos. Por ejemplo, la política de pillaje, saqueo, el despojo, que esto que sucedió con los apartamentos ahora, eso no es expropiación. La gente usa el término expropiación. Expropiación está en la Constitución por causa de utilidad pública, uno ajusta un precio y le paga. No, aquí hay robo, aquí hay despojo violento, aquí hay atropello. Eso es una política de Estado que sigue el gobierno. Por ejemplo, el jefe del Estado camina por la Plaza Bolívar, que yo había cerrado en su época para los peatones, ahora solamente pueden circular ellos, y dice exprópiese, exprópiese, exprópiese. Esas son pruebas que él va acumulando. Yo enseñé el video, si me permite, de la toma del asalto a la Carolina. Y lo enseñé en el Senado de España. Se lo enseñé al canciller francés, lo enseñé al primer ministro de Holanda, lo enseñé al presidente de España. Cuando uno ve que está el presidente del INTI, el señor Loyo, el vicepresidente de la República, el señor Jagua, el señor presidente y el gobernador del estado Yaracuy, el alcalde, el jefe militar y el señor Chávez aplaudiendo por televisión. Eso es una de las pruebas más contundentes de lo que un Estado hace como política de rapiña, expoliación, de despojo. Cuando uno ve el acto de los Sosa en Guárico, cuando ve al finado gobernador Lara diciendo, aquí no hemos venido a hablar con usted, aquí hemos venido a tomar posesión de esto es nuestro, a una señora, a los abusos. No hay en la historia de América Latina un régimen que haya cometido más atrocidades, y por eso nosotros hemos tenido que escoger entre el atropello de los ciudadanos, la violencia, el pillaje, y hemos escogido la del pillaje. Ahora fíjese, usted dice que habría una cantidad de causas o de juicios que se le podrían abrir al gobierno. Pero claro, uno hace este paseo de los 11 años, la cantidad de veces que han ido venezolanos, abogados en ejercicio, a instancias internacionales a introducir documentos, incluso ha habido expedientes cuyos veredictos han favorecido a quienes han demandado, a quienes han hecho la demanda, y el gobierno simplemente lo ha ignorado. Entonces uno se pregunta, quizás usted como conocedor, si es viable o no, es decir, hasta qué punto esos juicios o esos dictámenes que se convierten pues en un papel, en algo concreto, repercuten en lo que vaya a ocurrir aquí en Venezuela. Es decir, si el gobierno
Además lo ignora y se le permite ignorarlo, porque parece que no hay nada como para forzarlos a cumplir. Es más que legítima tu preocupación, porque el comportamiento de la comunidad internacional, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todos tenemos que ir ahí porque no hay instancias judiciales en Venezuela. Exacto.